Hay una pregunta que la mayoría de nosotros evitamos. No porque sea complicada, no porque requiera un título de seminario o un libro de teología, sino porque es honesta. Y las preguntas honestas tienen una forma de encontrar los lugares que hemos estado protegiendo. La pregunta es esta: ¿cómo está tu relación con Dios ahora mismo? No como estaba hace 5 años, no como esperas que esté algún día. Ahora mismo, hoy, esta semana. Si alguien a quien quieres te preguntara eso cara a cara, ¿qué dirías realmente? La mayoría de nosotros haríamos una pausa. Buscaríamos algo seguro. Está bien, estoy en ello. Ya sabes, la vida ha estado ajetreada. Y esas respuestas no son mentiras, exactamente. Pero tampoco son toda la verdad. Son el equivalente espiritual de estoy bien, cuando alguien te pregunta cómo estás y no estás bien en absoluto. Este trimestre comienza un nuevo estudio, y la primera lección no te introduce suavemente. No empieza con una cálida visión teológica o una bonita introducción a los temas venideros. Empieza con un espejo. La lección se llama Revisión de la Realidad, y el texto para memorizar es Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Llegaremos a eso. Pero antes de hablar de permanecer, necesitamos hablar de lo que sucede cuando dejamos de hacerlo. Porque de eso trata la Odisea. No de una ciudad que rechazó a Dios. No de una iglesia que se convirtió al paganismo o se apartó en rebelión. Una iglesia que lenta, silenciosa, casi imperceptiblemente, se deslizó hacia una condición tan peligrosa que Jesús usó algunas de las palabras más fuertes de todo el Nuevo Testamento para describirla. Y usó ese lenguaje no porque estuviera enfadado, sino porque estaba desesperado por llegar a ellos antes de que fuera demasiado tarde. Comencemos con nuestra condición y la ciudad misma, porque la geografía importa más de lo que la mayoría de la gente cree. La Odisea se asentaba en el valle del río Lico, en lo que hoy es el oeste de Turquía. Estaba flanqueada por otras dos ciudades que todo estudiante de la Biblia debería conocer. Hierápolis al norte, famosa por sus aguas termales minerales, y Colosas al este, conocida por su agua fría y pura de montaña. El agua caliente cura. Te sumerges en ella, extrae las toxinas, relaja los músculos, restaura el cuerpo. El agua fría refresca. La bebes en una tarde abrasadora y te devuelve a la vida. Ambas son útiles. Ambas cumplen una función. Pero la Odisea tenía un problema. No tenía una fuente de agua natural propia. El agua tenía que ser conducida a través de un largo acueducto desde manantiales al sur. Cuando llegaba, estaba tibia y llena de depósitos minerales. No lo suficientemente caliente para curar. No lo suficientemente fría para refrescar. Simplemente tibia, desagradable. El tipo de agua que te llega a la boca y tu cuerpo la rechaza antes de que tu cerebro siquiera registre por qué. Y esa es la imagen que Jesús eligió para describir a su propio pueblo en los últimos días. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así que, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, retén esa imagen por un momento, porque la lectura tradicional de este pasaje es que frío significa espiritualmente muerto y caliente significa espiritualmente vivo. Y Jesús preferiría que fueras un extremo u otro antes que estar en el blando intermedio. Pero esa lectura tiene problemas. En ningún lugar de la Escritura Dios expresa una preferencia porque la gente esté espiritualmente muerta. Nunca dice, ojalá te hubieras alejado por completo. Eso no concuerda con el carácter del Dios que deja 99 ovejas para encontrar una. La mejor lectura, y la que la geografía apoya, es esta. Tanto el agua caliente como la fría son útiles. El agua caliente sirve para algo. El agua fría sirve para algo. Pero el agua tibia es inútil. No hace nada. No ayuda a nadie. Simplemente está ahí, ni cura ni refresca, ocupando espacio en la taza. Y eso es lo que Jesús encuentra tan repugnante. No la rebelión, no la duda, ni siquiera el pecado abierto, la inutilidad, una fe que no cumple ninguna función, un cristianismo que no cambia nada de cómo vives, cómo amas, cómo tratas a la persona que tienes delante.
Pero aquí está la parte del diagnóstico que realmente duele. Versículo 17. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices, tú no sabes. El problema de la Odisea no es que estuvieran en mala forma. Muchas iglesias en Apocalipsis estaban en mala forma. Pérgamo tenía compromisos. Tiatira tenía falsas enseñanzas. Sardis estaba espiritualmente muerta, pero al menos lo sabía hasta cierto punto. El problema de la Odisea es único. Creen que están bien, han evaluado su propia condición y han concluido que todo es estupendo. Son los únicos en la habitación que no pueden ver lo que está pasando. Históricamente, esto tiene sentido porque la ciudad de la Odisea era genuinamente rica. En el año 60 de Cristo, un devastador terremoto destruyó la ciudad. Roma ofreció ayuda para la reconstrucción. La Odisea se negó. Financiaron toda la reconstrucción ellos mismos con sus propios fondos. No necesitaban el dinero de Roma. No necesitaban la ayuda de nadie. Tenían suficiente. El historiador romano Tácito lo registró. La Odisea se recuperó del terremoto por sus propios recursos. Y esa actitud, ese espíritu de autosuficiencia, se había filtrado en la iglesia. Estamos bien. Nuestros programas funcionan. Nuestra asistencia es estable. Nuestras ofrendas están llegando. No necesitamos nada. Y Jesús se para fuera de la iglesia y dice, no tenéis ni idea de cuánto me necesitáis. Piensa en lo que eso significa. Piensa en la diferencia entre una iglesia que sabe que está luchando y busca a Dios, y una iglesia que ni siquiera siente la necesidad de buscar porque ha confundido la comodidad con la salud. Una de ellas está más cerca de la sanación que la otra, y no es la que esperarías. Una vez conocí a un hombre que tenía una afección cardíaca de la que no sabía nada. Era activo, se sentía bien, hacía ejercicio regularmente, pasó su examen físico anual sin ninguna señal de alerta. Y una tarde, mientras cortaba el césped, su corazón se detuvo. Simplemente se detuvo. Los paramédicos lo reanimaron y el cardiólogo le dijo después que había tenido la afección durante años. Los signos estaban ahí. Simplemente no habían sido detectados. Me dijo más tarde que lo más aterrador no fue el ataque al corazón. Lo más aterrador fue que andaba por ahí pensando que estaba sano cuando no lo estaba. Eso es la Odisea. Esa es la afección cardíaca espiritual que Jesús está diagnosticando. Y lo único más peligroso que estar enfermo es estar enfermo y no saberlo. Pero Jesús no solo diagnostica, prescribe, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 3 prescripciones: oro, vestiduras y colirio. Y cada una de ellas es una confrontación directa con lo que la Odisea pensaba que ya tenía. ¿Crees que eres rico? Cómprame oro. Oro de verdad. Fe que ha sido probada, refinada, purificada a través de la prueba. No el oro que está en una bóveda e impresiona a la gente. El oro que sobrevive al fuego. El tipo de riqueza que no puede ser quitada porque nunca se basó en lo que poseías en primer lugar. ¿Crees que estás vestido? Estás desnudo. Toma mis vestiduras blancas, el manto de la justicia de Cristo, la cobertura que no viene de tu rendimiento, sino del suyo. Isaías 64:6. Ya lo había dicho siglos antes. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No puedes vestirte con tu propia bondad. No encaja, no cubre. Solo lo que Cristo provee servirá. ¿Crees que puedes ver? Estás ciego. Toma mi colirio, la capacidad de verte a ti mismo y tu condición tal como son realmente. Porque el primer paso para salir del autoengaño es siempre el más difícil. Tienes que admitir que fuiste engañado y a nadie le gusta admitir eso. Ahora, fíjate en el lenguaje. Jesús dice, compra, no gana, no consigue, no fabrica. Compra. Y la compra aquí es del mismo tipo que Isaías describió en el capítulo 55. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin precio. La moneda que Jesús pide no es el rendimiento, es la admisión, el reconocimiento de la necesidad, la disposición a dejar de fingir que lo tienes todo bajo control y decir, no puedo.
Te necesito. No puedo hacer esto solo. Esa es la única moneda que el cielo acepta, y es la que la Odisea se niega a gastar. En cuanto a la reprensión, el arrepentimiento y la recompensa, la lección nos lleva al versículo 19, que es uno de los versículos más importantes de todo este pasaje, porque nos dice por qué Jesús es tan directo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A todos los que amo. Esto no es juicio. Esto es intervención. Este es el padre que agarra el brazo del niño antes de que pise la calle. Este es el médico que te dice la verdad sobre tu escáner cuando todas las demás voces en tu vida dicen, te ves bien. La reprensión viene del amor. Y si Jesús no amara a la iglesia de la Odisea, no se habría molestado en escribirles en absoluto. Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Las personas que se preocupan por ti son las que están dispuestas a decirte lo que no quieres oír. Las personas que solo quieren tu aprobación te dirán lo que sea para mantener la paz. Y a veces lo más amable que alguien puede hacer por ti es herirte fielmente. Jesús está hiriendo a la Odisea fielmente porque los quiere de vuelta. Y luego viene el versículo 20. Y este versículo ha sido pintado, ilustrado, impreso en marcapáginas y tarjetas de felicitación más que casi cualquier otro versículo en Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Hemos visto esta imagen tantas veces que podríamos pasar por alto lo que realmente está sucediendo. Este es el Dios del universo parado fuera de una iglesia. Fuera. No dentro dirigiendo la adoración. No en el trono de la congregación. Fuera. Llamando. Pidiendo que le dejen entrar. Piensa en eso. El que mantiene las estrellas en su lugar. El que hizo existir el mundo con su palabra. El que insufló vida al primer ser humano. Está en el porche de su propia iglesia y no puede entrar porque la puerta está cerrada desde dentro y no la derriba. Podría hacerlo. Tiene la autoridad, el poder, el derecho. Es su iglesia, pero no fuerza la entrada. Llama, espera, pide. Porque el amor nunca se impone. El amor invita, el amor persigue, pero el amor nunca anula la elección de la persona a la que ama. Esa es la diferencia entre Dios y cualquier otro poder en el universo. Cualquier otro poder exige sumisión. Dios pide relación. Y fíjate en la promesa. Entraré a Él y cenaré con Él. No darle una conferencia, no regañarle, no sentarlo y enumerar todo lo que ha hecho mal. Cenar con Él, compartir una comida. En el mundo antiguo, comer juntos era la expresión más profunda de compañerismo, de confianza, de intimidad. No comías con alguien a quien simplemente tolerabas. Comías con alguien a quien amabas. Jesús no está intentando entrar en la iglesia de la Odisea para auditar sus libros. Está intentando entrar para cenar. Esa imagen por sí sola debería cambiar cómo pensamos sobre Dios. El Dios que cruza el universo para llamar a tu puerta e invitarse a cenar. No porque necesite la comida, sino porque quiere la compañía. Tu compañía, específicamente la tuya. Mirando el amor eterno, la lección retrocede para mostrarnos la perspectiva a largo plazo de lo que Dios ha estado haciendo desde el principio de la historia humana. Porque la condición laodicense no apareció de la nada. Es la última expresión de un patrón que se remonta hasta el Edén, Dios extendiendo la mano para estar cerca de su pueblo. Y su pueblo por razones que cambian con cada generación, pero que siempre se reducen a lo mismo, alejándose. Génesis 2:7. Dios forma a Adán del polvo. La palabra hebrea para formar es la misma palabra utilizada para un alfarero que modela arcilla. Esta no es una creación distante. Esto es práctico, íntimo, personal. Dios en el barro, modelando un ser humano con sus propias manos. Y luego el detalle más notable en la historia de la creación. Insufle en la nariz de Adán el aliento de vida, boca a boca, cara a cara. Lo primero que Adán experimentó fue el aliento de Dios en su rostro. Así de estrecha quería Dios que fuera la relación. Génesis 3:8. Después de la caída, Adán y Eva oyen el sonido del Señor caminando por el huerto al fresco del día.
caminando, presente, cerca. ¿Y qué hacen? Se esconden, no porque Dios hubiera cambiado, sino porque ellos lo habían hecho. El pecado no hizo que Dios se alejara de la humanidad. El pecado hizo que la humanidad se alejara de Dios. Y la primera pregunta que Dios le hizo a un ser humano no fue, ¿qué has hecho? Fue, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaban. Él es Dios. La pregunta no era para su información, era para la de ellos. ¿Dónde estás? No geográficamente, relacionalmente. ¿A dónde has ido? ¿Hasta dónde te has desviado? ¿Lo sabes siquiera? Esa es la misma pregunta que nos hace la lección. Esa es la revisión de la realidad. ¿Dónde estás? Luego la lección traza este patrón a través de las generaciones. Génesis 5:24. Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Un hombre tan conectado con Dios, tan continuamente en relación con Él, que la transición de la tierra al cielo fue casi perfecta. No hubo interrupción de comunión. Simplemente siguió caminando con Dios y un día el camino lo llevó a casa. Génesis 6:13. Dios habla a Noé. En un mundo tan corrupto que Dios decidió empezar de nuevo, encontró a un hombre al que aún podía alcanzar. Un hombre que seguía escuchando. Génesis 1:4. Dios llama a Abraham. Fuera de Ur, fuera de la sombra de los sigurats, fuera de una cultura saturada de dioses falsos. Dios se adentró en la oscuridad y sacó a un hombre que se convertiría en el padre de naciones. No porque Abraham fuera justo, sino porque Dios es persistente. Éxodo 34:29. Moisés desciende del monte con el rostro resplandeciente. Había pasado tanto tiempo en la presencia de Dios que la gloria irradiaba literalmente de su piel. La gente tenía miedo de su rostro, no porque fuera aterrador, sino porque no les era familiar. Nunca antes habían visto tanto de Dios en un ser humano. Cada uno de estos encuentros nos dice lo mismo. Dios nunca ha dejado de buscar la cercanía con su pueblo. Desde el aliento en las narices de Adán hasta el resplandor en el rostro de Moisés, pasando por el golpe en la puerta de la Odisea, es el mismo Dios haciendo lo mismo, acercándose, extendiendo la mano, negándose a rendirse. Jeremías 31:3-4. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada. Aún te edificaré. Esa es la promesa que subyace a la reprensión. Dios no solo está diagnosticando a la Odisea, está ofreciendo reconstruir, restaurar, hacer por ellos lo que no pueden hacer por sí mismos, que es lo que ha estado haciendo desde el principio. Oí hablar de un hombre que había estado alejado de la iglesia durante 14 años. 14 años. No había abierto una Biblia, no había orado de manera significativa, no había pisado un santuario, y describió su vida espiritual durante esos años como bien, no genial, no terrible, bien. Y entonces una mañana se despertó y la palabra bien le pareció una mentira. No podía explicar por qué. Nada dramático había sucedido, ni crisis, ni tragedia, ni zarza ardiente. Solo un martes por la mañana, cuando la palabra bien dejó de funcionar, y se dio cuenta de que había estado muriendo lentamente de algo que había llamado bien durante más de una década. Volvió a la iglesia ese sábado, y dijo más tarde que lo que más le sorprendió no fue el sermón, ni la música, ni la gente. Fue la abrumadora sensación de que Dios había estado esperándolo, que durante todo el tiempo que estuvo ausente, Dios no se había movido. Estaba justo donde siempre había estado, en la puerta, llamando, paciente, persistente, indispuesto a detenerse. Ese es el amor eterno que describe Jeremías. No caduca, no se agota la paciencia, no se rinde después de 14 años o 14 minutos. Atrae, construye, reconstruye, y seguirá haciéndolo mientras haya un corazón dispuesto a abrir la puerta. Y eso plantea algo importante. La lección menciona Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, así como yo he vencido. Jesús no nos da consejos desde una cómoda distancia.
Habla como alguien que libró la misma batalla. Fue tentado en todo punto como nosotros. Sintió todo el peso de lo que significa ser humano en un mundo roto. Tuvo hambre en el desierto. Estaba exhausto en la barca. Lloró en la tumba de su amigo. Sudó sangre en el huerto. Y venció. No eliminando la dificultad, sino manteniendo su conexión con el Padre en cada momento de ella, que es exactamente lo que nos pide que hagamos. La promesa al vencedor es asombrosa cuando te detienes a pensarlo. Sentarse con Cristo en su trono, el mismo trono que gobierna el universo. No porque seamos dignos, sino porque Él fue digno y eligió compartirlo. La recompensa es completamente desproporcionada a cualquier cosa que hayamos hecho. Eso es lo que hace la gracia. Da lo que nunca podría ganarse. Pero aquí está la cosa. Superar la condición laodicense no se parece a lo que esperarías. No se parece a esforzarse más, orar más tiempo o añadir más actividades espirituales a tu agenda. Se parece a ser finalmente honesto. Finalmente admitir que necesitas lo que no puedes proveer para ti mismo. Finalmente soltar la ilusión de autosuficiencia y caer en los brazos de alguien que ha estado esperando para atraparte. Ahora consideramos lo que significa permanecer. Aquí la lección nos lleva al aposento alto en la última noche de la vida terrenal de Jesús. Juan capítulo 15. Esta es una de las noches más significativas en la historia del mundo. En cuestión de horas, Jesús será arrestado. En un día será crucificado. Y mientras camina con sus discípulos desde el aposento alto hacia Getsemaní, les da lo que podría ser la instrucción más importante para la vida cristiana. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permaneced. Esa palabra aparece 10 veces en estos 11 versículos. 10 veces. Jesús se repite, cosa que rara vez hace a menos que algo sea tan importante que no pueda arriesgarse a que se pase por alto. Y la metáfora que elige es brillante en su simplicidad. Una vid y sus pámpanos. Toda persona que escuchara esto lo habría entendido al instante. No necesitabas un título, necesitabas ojos. Las vides estaban por todas partes en la Palestina del siglo y todo el mundo sabía lo que le pasaba a un pámpano que se cortaba de la vid. Se secaba, se marchitaba, se convertía en leña. Pero aquí está lo que es fácil pasar por alto. El pámpano no produce su propio fruto. Nunca lo ha hecho. La vida, el alimento, la capacidad de producir cualquier cosa, proviene de la vid, fluye a través del sistema radicular y se expresa a través del pámpano. La única tarea del pámpano es permanecer conectado, quedarse, perseverar, no esforzarse, no fabricar, no trabajar más duro para ser un pámpano, simplemente quedarse. Piensa en lo que esto significa para la condición laodicense. El problema de la Odisea no era la falta de esfuerzo, no era pereza. Estas personas estaban haciendo cosas, estaban ocupadas, tenían programas, tenían recursos, tenían una operación eclesiástica en funcionamiento. Lo que no tenían era conexión. Eran pámpanos que parecían unidos, pero que silenciosa, gradualmente, habían perdido su conexión viva con la vid. Y estaban tan ocupados haciendo el trabajo externo de la religión que no notaron que la vida interna había desaparecido. He visto esto en iglesias. Una iglesia puede tener programas excelentes, departamentos bien organizados, comités activos, un calendario de eventos repleto, y estar completamente desconectada de la vid. Actividad no es lo mismo que vida. Movimiento no es lo mismo que crecimiento. Puedes tener una iglesia que funcione como una máquina y esté espiritualmente muerta en el centro. Y la gente de dentro podría no darse cuenta nunca, porque la maquinaria es tan ruidosa que ahoga el silencio donde solía estar la voz de Dios. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Nada. No nada importante. No nada significativo. Nada. Todos los programas, toda la evangelización, todos los estudios bíblicos enseñados y sermones predicados y comidas servidas, sin una conexión viva con la vid, no equivalen a nada.
Eso no es crueldad. Eso es física. Un pámpano que no está conectado no produce. No puede. La capacidad no está ahí. Permanecer en Cristo significa una recepción constante de su Espíritu. Una vida de entrega incondicional a su servicio. El canal de comunicación debe estar continuamente abierto entre tú y tu Dios. Continuamente, no ocasionalmente, no cuando te apetece, no cuando la crisis te lleva de rodillas. Continuamente, como un pámpano conectado a una vid. La savia nunca deja de fluir. La conexión nunca se interrumpe. Es constante, ininterrumpida, viva. Y luego Jesús dice algo que conecta directamente con los mandamientos. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar los mandamientos no es la forma de entrar en la relación, es la expresión de ella. Es el aspecto de la permanencia cuando se hace visible. No guardas el sábado para ganarte el amor de Dios. Guardas el sábado porque estás en su amor, y el sábado es uno de los lugares donde ese amor vive. No evitas mentir, robar y codiciar para calificar para el cielo. Los evitas porque estás conectado a la vid, y la vid no produce ese tipo de fruto. El orden importa. Permanecer primero, obedecer como resultado. No obedecer primero, esperar que Dios te acepte como resultado. Ese es el error de la Odisea. Ese es el error que cada generación de creyentes ha sido tentada a cometer, convirtiendo el fruto en la raíz, intentando producir desde fuera lo que solo puede fluir desde dentro. Y luego el versículo 11 nos da el propósito de todo. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Gozo, gozo completo. No deber, no obligación, no la sombría determinación religiosa de alguien que intenta ganar algo que nunca podrá ganar. Gozo, el tipo que viene de estar conectado a la fuente de todo gozo. El tipo que no depende de las circunstancias, porque no proviene de las circunstancias. Viene de la vid. Hay un detalle fascinante sobre las vides que la lección saca a relucir. Durante el invierno, las yemas de los pámpanos se deshidratan. Están aisladas del sistema de crecimiento. Parecen muertas. Nada sucede en la superficie, pero cuando la tierra se calienta y las raíces absorben agua, la savia comienza a fluir a través del tronco y hacia los pámpanos, y lo que parecía sin vida de repente comienza a crecer. Si te sientes como un pámpano de invierno ahora mismo, escucha esto. El sistema radicular no ha muerto. La vid sigue viva. La savia está disponible. Lo que necesitas no es un pámpano nuevo. Lo que necesitas es primavera. Y la primavera llega cuando tomas la decisión, incluso una pequeña, incluso una cansada, de volver tu rostro hacia el sol. Y esto es lo que me encanta de esta imagen. El pámpano no crea la primavera, no fabrica el calor, no impulsa la savia a moverse. La primavera viene de fuera del pámpano. El pámpano simplemente tiene que estar ahí cuando llega. Tiene que estar todavía conectado, todavía unido, todavía en la posición donde la savia pueda alcanzarlo. Algunos de vosotros habéis estado intentando crear vuestra propia primavera. Habéis estado intentando fabricar calor espiritual a través de la fuerza de voluntad, la disciplina y la rutina religiosa. Y no funciona, porque así no funcionan las vides. No te haces crecer a ti mismo. Te posicionas para recibir el crecimiento, y el crecimiento viene de él. Hay una mujer en la que pienso cuando leo este pasaje. Me dijo que había sido cristiana toda su vida, pero que nunca se había sentido lo suficientemente buena. Leía su Biblia todos los días, pero la trataba como una lista de tareas. Oraba, pero siempre sentía que sus oraciones rebotaban en el techo. Servía en la iglesia constantemente, pero se sentía más vacía con cada año que pasaba. Y un día estaba leyendo Juan 15 y se dio cuenta de que había estado tratando la vida cristiana como una evaluación de desempeño en lugar de una relación. Se había centrado tanto en el fruto que había olvidado la vid. Ella dijo, dejé de intentar producir fruto y empecé simplemente a sentarme con Jesús. Sin agenda, sin lista de tareas, solo sentarme. Y ocurrió lo más extraño. El fruto empezó a aparecer por sí solo. Eso es permanecer, no esforzarse, sentarse,
recibir. Dejar que la vid haga lo que la vid fue diseñada para hacer. Veamos lo que significa estar unido a la vid. Aquí es donde la lección se vuelve práctica sobre el mecanismo de conexión. Porque permanecer no es solo una metáfora, es una práctica. Implica cosas específicas. Jesús dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si mis palabras permanecen en vosotros. La palabra de Dios no es solo información, no es solo historia o teología o un conjunto de instrucciones. Es la voz de la vida hablando al pámpano, es cómo fluye la savia. Cuando abres la Biblia, no estás realizando un ejercicio religioso. Estás abriendo un canal, estás permitiendo que la vida de Cristo se mueva de Él hacia ti. Y la oración es la otra dirección de ese mismo canal. La palabra fluye de Dios a ti, la oración fluye de ti a Dios. Juntos, forman el circuito ininterrumpido que mantiene vivo al pámpano. Pero la lección saca a colación algo más que merece una cuidadosa atención. El Espíritu Santo. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo es la savia. El Espíritu es lo que realmente fluye de la vida al pámpano y produce la vida que se convierte en fruto visible. Y Jesús dice que el Padre dará el Espíritu a quienes lo pidan. Pedid. Eso es, no ganar, no calificar, no pasar una prueba de evaluación espiritual. Pedir. La oración más simple del mundo. Señor, lléname de tu Espíritu hoy. Y la promesa de Jesús es que el Padre responderá a esa oración cada vez. Romanos 8, 9, 11. Pablo escribe que si el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces sois suyos. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para fluir a través de ti, cada mañana, a través de cada decisión, en cada relación. El mismo poder de resurrección. No una versión disminuida, no una edición diluida para gente corriente. El mismo poder. ¿Y qué hace el Espíritu cuando fluye? La lección enumera 4 cosas del Evangelio de Juan que merecen más que una mirada superficial. Juan 14, 16, 18. El Espíritu es el Consolador. La palabra griega es parakletos. Significa el que es llamado al lado. No por encima de ti dando órdenes, sino a tu lado caminando contigo, quedándose cuando todos los demás se van. Cuando estás sufriendo por algo que no puedes nombrar, cuando estás librando una batalla que nadie más puede ver, el Espíritu es el que es llamado a tu lado. Juan 15, 26. El Espíritu revela a Jesús. No la religión, no la doctrina en abstracto, a Jesús. El Espíritu toma las palabras de Cristo y las hace vivas. Convierte la página de la Biblia, de historia antigua, en una conversación viva. Cuando lees un versículo y de repente te lee a ti, ese es el Espíritu. Juan 16, 7 y 8. El Espíritu convence de pecado. Y aquí es donde la mayoría de la gente se estremece porque la convicción no sienta bien. Pero la convicción del Espíritu Santo no es lo mismo que la condena del enemigo. La convicción dice, puedes hacerlo mejor que esto porque tengo algo mejor para ti. La condena dice, eres inútil y nunca cambiarás. Una viene con esperanza, la otra con desesperación. Aprende a distinguir la diferencia. Juan 16:30. El Espíritu guía a toda la verdad, no verdad parcial, no verdad cómoda, toda ella, incluyendo las verdades sobre ti mismo que has estado evitando, incluyendo las verdades sobre Dios que podrían remodelar todo lo que creías saber. El Espíritu Santo no es una mejora opcional para cristianos avanzados. Él es la conexión esencial entre la vid y el pámpano. Sin Él estás intentando vivir la vida cristiana con energía de batería, y la batería siempre se agota. La lección cierra con algo que resume toda la semana. La imagen de un pámpano siendo injertado en una vid. Fibra a fibra, vena a vena, la ramita se aferra a la vid dadora de vida, hasta que la vida de la vid se hace una con el pámpano,
y el pámpano produce fruto como el de la vid. Fibra a fibra, vena a vena. Esto no es una transformación de la noche a la mañana. Esto es una integración lenta, orgánica, íntima. La vida del abad se convierte lentamente en tu vida. Su paciencia se convierte en la tuya. Su compasión fluyendo a través de tus manos. Sus palabras moldeando tus palabras. No porque estés actuando, sino porque estás conectado. Y esa es la respuesta a la odisea. Esa es la cura para la tibieza. No esforzarse más, conectarse más profundamente. Permítanme unir toda la semana. Vimos nuestra condición. Somos tibios, no porque nos hayamos rebelado, sino porque nos hemos desviado. Porque hemos confundido la actividad religiosa con la vida espiritual y la comodidad con la salud. Y lo más aterrador de esa condición es que no sabemos que estamos en ella. Creemos que estamos bien. Jesús dice que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Vimos el corazón detrás del diagnóstico. A todos los que amo, reprendo y castigo. Esto no es condena. Esto es una operación de rescate. Jesús está a la puerta y llama, no porque esté excluido por la fuerza, sino porque el amor nunca fuerza la entrada. Él espera la invitación. Vimos el largo arco del amor de Dios, desde el aliento en el rostro de Adán hasta el resplandor en la piel de Moisés. Desde la llamada de Abraham hasta la paciencia de Jeremías, Dios siempre ha estado acercándose. Amor eterno, el tipo que no se rinde. Llegamos a la vid, permaneced, manteneos conectados. El fruto que buscas no viene del esfuerzo, viene de la conexión. Mantén el canal abierto. Deja que la vida de Cristo fluya a través de ti, y los mandamientos dejan de ser una carga y se convierten en la expresión natural de una vida que está conectada a la fuente correcta. Se nos recordó que no estamos solos en esto. El Espíritu Santo es la savia que fluye de la vid al pámpano. Pídelo a diario. El Padre promete darlo. ¿Estás produciendo fruto? No si estás ocupado. No si estás asistiendo. No si estás marcando casillas. ¿Estás produciendo realmente el fruto que solo proviene de una conexión viva con Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Están creciendo estas cosas en tus pámpanos? Porque si no lo están, el problema no es el esfuerzo. El problema es la conexión. Y si la respuesta es no, si miras tu vida y los pámpanos están secos y el fruto es escaso y todo parece un rendimiento sin vida, entonces la prescripción es simple. No fácil, pero simple. Abre la puerta. Él ya está ahí. Ha estado ahí todo el tiempo. No necesitas ir a buscarlo. No necesitas escalar una montaña, ni ganarte una invitación, ni demostrar que eres digno de su atención. Él está en tu porche ahora mismo. Tiene la cena en sus manos y está llamando. Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Cualquiera. No la persona que lo tiene todo en orden. No el que ha sido fiel todos los días durante 30 años. Cualquiera. El fugitivo de 14 años. El tibio que ocupa un asiento. El creyente que ha estado siguiendo los ritos durante tanto tiempo, que olvidó cómo se sentía lo real. Cualquiera. Abre la puerta. Déjale entrar. Siéntate a cenar con el Dios que cruzó la eternidad para comer contigo. Esa es la revisión de la realidad. Puede que no estés donde quieres estar, pero el que te quiere no se ha movido. Está justo ahí, llamando, paciente, lleno de amor, negándose a rendirse contigo como tú a veces te has rendido contigo mismo. La pregunta nunca fue si Él te ama lo suficiente como para venir a ti. La pregunta siempre ha sido si tú lo amas lo suficiente como para abrir la puerta. Permítanme daros 3 cosas para llevar a vuestra semana. Primero, haz la pregunta honesta. ¿Dónde estoy con Dios ahora mismo? No dónde estaba. No dónde planeo estar. Ahora mismo. Y sé honesto con la respuesta. Esa honestidad es la primera grieta en la armadura de la Odisea. Segundo, pide el Espíritu. Todas las mañanas, antes de revisar tu teléfono, antes de planificar tu día, antes de que empiece el ruido, una frase. Señor, lléname de tu Espíritu hoy. Lucas 11:13 dice que el Padre responderá a esa oración. Tercero, permanece en la palabra.
no como un deber, sino como un encuentro. Abre la Biblia esperando oír a alguien que te ama, porque eso es exactamente lo que es. Apocalipsis 4, 9 al 11 nos da una imagen de lo que viene. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos postrándose ante el trono, echando sus coronas a sus pies, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un día estarás allí, un día verás con tus propios ojos a aquel que estuvo a tu puerta y llamó. Y cuando mires hacia atrás en esta vida, a todo el ruido y la actividad y las distracciones que te apartaron, no te arrepentirás ni de un solo momento que pasaste con él, ni uno solo, pero puede que te arrepientas de los momentos que no lo hiciste. Abre la puerta. Si esta lección te ha aportado algo, compártela con alguien. Un amigo que se ha estado desviando, un familiar que no ha abierto su Biblia en mucho tiempo, alguien que cree que está bien, pero no se ha hecho la pregunta honesta en mucho tiempo. Esto existe para las personas que lo necesitan. Ayúdanos a encontrarlas. Este trimestre vamos a profundizar. Estudiaré lo que significa permanecer, crecer, dar fruto, vivir una vida que esté realmente conectada a la vid en lugar de simplemente decorada para que lo parezca. Pero empieza aquí, con una revisión de la realidad, con una mirada honesta en el espejo, con la voluntad de escuchar la reprensión y recibir el amor que hay detrás. No estás fuera de su alcance. No estás demasiado perdido. No estás demasiado tibio para que la gracia te caliente de nuevo. Porque el que dijo, te vomitaré de mi boca, es el mismo que dijo, estoy a la puerta y llamo. Ambas declaraciones provienen del mismo corazón. Y ese corazón nunca ha dejado de latir por ti. Permanece en su amor, no mañana, no eventualmente. Ahora, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana para la lección 2. Si esta historia cambió la forma en que ves la condición espiritual de tu corazón, por favor suscríbete y dale me gusta a este canal. Estamos profundizando en la historia y las verdades que han estado ocultas durante demasiado tiempo. Plantemos juntos las semillas del futuro. El próximo tesoro espiritual se abrirá muy pronto.